Lección 4 para el 28 de julio del 2012. Gozoso y agradecido. Este estudio va a estar basado en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 10. El versículo de memoria, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice el apóstol Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. La carta que dirige desde Corinto a los tesalonicenses, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pensamiento clave: Pablo tenía muchas cosas buenas que decir de los tesalonicenses, por lo menos cuando comenzó a escribirle su primera carta. Lo que él alaba es digno de nuestra atención. Pablo comienza su primera carta a los tesalonicenses enfatizando la oración, y cuando él ora por ellos, lo que revela el profundo amor y preocupación que tenía por esa iglesia. Luego se regocija porque los tesalonicenses parecen seguir siendo fieles. Sus vidas ofrecían evidencia del poder transformador del Espíritu a pesar de los desafíos que afrontaban. Y bueno, como dice aquí, ¿verdad? Pablo concluye en la introducción de la lección su primer capítulo destacando cuán abiertos estuvieron hacia Pablo y su enseñanza, al punto de que llegaron a ser verdaderos adventistas, en el sentido de que creían en el advenimiento, ¿verdad?, de Jesús. Eran creyentes que vivían cada día esperando el día en que Jesús volvería para librarlos de la ira venidera. En esta lección 4 verdaderamente nos introducimos en el estudio pormenorizado global de esta primera carta a los tesalonicenses, recordando la primera semana, todo el proceso, ¿verdad?, de Hechos 16, parte del 17, hasta que nace una iglesia en Tesalónica. En la segunda parte, o la segunda lección de escuela sabática, que fue la segunda semana de este trimestre, ahí nos concentramos de cómo Pablo, ¿verdad?, la predicación allí, Tesalónica, luego Tesalónica, le toca salir para Berea, de Berea, Atenas, todo este proceso tremendo, ¿verdad? Y la tercera parte, que fue la lección anterior, se analizó el cuadro histórico, social, las condiciones políticas que existían en ese momento, para entender por qué Pablo hablaba de esa forma, la reacción de los que estaban oyendo este mensaje, tanto los que rechazaban el mensaje como de quienes lo aceptaban. Recordando, ¿verdad?, que en la segunda lección concluimos desde dónde se escribe la carta a los tesalonicenses de Corinto. La tercera, el contexto histórico, una exégesis. Y ahora esta cuarta lección nos va a meter directamente en el estudio pormenorizado de la carta. En la parte del correspondiente al día domingo 22 de julio, la oración de gratitud. Cuando leemos 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 3, prácticamente gran parte del versículo de memoria, encontramos que es una oración tremenda y con motivos grandes de recordarse y de orar por estos hermanos de allá de Tesalónica. Dice: al comienzo de esta carta, día domingo, se vislumbra la negación de Pablo, aunque es el autor de ella, reconoce a sus colaboradores Silas y Timoteo. En esos primeros 3 versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 1, dice: ¿por qué cosas agradecen Pablo, Silas y Timoteo? ¿Y qué significan ellas en la práctica?
¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? Por ejemplo, ¿cómo se expresa la obra de fe en la manera en que vivimos? Hay tres razones por las cuales Pablo ora y le agradece a Dios cuando dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Primera de las cosas que Pablo se acuerda de esta iglesia: de la obra de vuestra fe. Segundo, del trabajo de vuestro amor. Y tercero, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las tres razones: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza, ¿verdad? De ese regreso triunfal de Cristo Jesús. Dice el comentario bíblico adventista, hablando de estos primeros versículos, dice, cuando Pablo habla de la obra de fe, actividades espirituales o temporales inspiradas por la fe. En otras palabras, la naturaleza práctica de la fe. Dice, yo me recuerdo y le doy gracias a Dios en esa oración cuando Pablo la eleva, ¿verdad? Delante de Dios el Padre, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, de la manera como estos hombres, en medio de esa situación compleja, en medio de oposición, en medio de la forma como el César, aunque eran independientes, sin embargo dependían de Roma, y cualquier cosa que se asociara con inestabilidad en el imperio, que así lo hicieran ver, ellos peligraban. Tenían el problema de los judíos que no aceptaban a Cristo Jesús. Sin embargo, estos hombres y mujeres predicaban el evangelio por fe. El apóstol también los alaba y está muy feliz cuando dice el trabajo de amor. El comentario bíblico dice: un esfuerzo que impulsa al amor y soportar dificultades. O sea, lo que implicaba, a pesar de la situación en que ellos se encontraban, se esforzaban, el espíritu les animaba, dice el comentario, ¿verdad?, para practicar el amor los unos con los otros, en medio, repito, de oposición por parte de sus mismos hermanos, que eran aquellos judíos celosos que no aceptaban que Cristo era el Mesías sufriente, y un mundo idólatra en el cual, lleno de ídolos en los cuales se movían ellos. Recordemos que eran zonas griegas. Y claro, y la otra cosa por la cual Pablo ora y le agradece a Dios es porque estos hombres, esta iglesia, mantiene una fe grande, como si fueran adventistas, pues en ese regreso triunfal, en aquella oportunidad de la primera venida de Cristo. El inicio de su carta es típico de las antiguas cartas griegas, pero con un giro interesante. A la expresión inicial griega gracia, Pablo añade el saludo judío paz, especificando, dice gracias y paz, descripción de una experiencia con Jesús. Gracia, lo típico griego, y la parte judía, paz. Esto implicaba algo integral, que ellos se sintieran integralmente bien con Dios. ¿Quién era Silvano? Es el nombre equivalente latino en arameo a Silas. Silas era un cristiano de Jerusalén, como Marco, compañero de viaje de Pablo. Al tener líderes de confianza de Jerusalén en sus viajes, Pablo estaba tratando de mantener la unidad en la iglesia. Entonces, un saludo de que se sientan integralmente bien con Dios. Gracias y paz. En paz con su prójimo, en paz con la naturaleza, en paz con Dios. O sea, una cosa integral. Lo que cuando Pablo decía gracia y paz. Bueno, identificando aquí un personaje, ¿verdad? Silvano, que es el mismo Silas. La lección preguntaba, ¿verdad?, en esta primera parte, de cómo se expresa la obra de fe en la manera en que vivimos. Hoy más que nunca, ¿verdad?, como dice la Biblia, tenemos que vivir por fe, no por vista. O sea, actuar no en base a lo que estamos mirando, sino en base a lo que trasciende lo que miramos. Hoy en día, cuando pareciera que el mundo no tiene fin, pareciera que en el sentido de que la maldad ha tomado curso, en la medida que estamos viendo apostasía, en la medida que observamos el deterioro físico, ¿verdad?, de
de nuestra especie humana, y a veces nos toca a nosotros mismos un quebranto, más allá de ver eso que es una realidad, que la razón dice es realidad, tenemos que actuar por fe. Más allá de esto hay algo mejor. Todo tiene un propósito en esta vida. Eso es fe. Y cuando nos aferramos a mirar no lo que se ve, sino lo que no se ve, ¿qué es lo que no se ve? Las promesas de Dios, los ángeles que están aquí con nosotros, el Espíritu que está allí con nosotros, todo lo que a un cristiano le sucede. Romanos 8, 26, 27 y 28, especialmente estos dos últimos versículos, es para su bien, a los que conforme a la palabra han sido llamados, y tú y yo hemos sido llamados. O sea, todo lo que nos ocurre es para bien. Entonces allí es donde se presenta a veces el conflicto entre la razón y la fe. Entonces, actuar por fe, esta obra de fe, implica eso, pues más allá de la razón, más allá de lo que nos dice que 2 y 2 es 4, es trascender lo que estamos mirando y confiar en que en lo personal, tu confianza y mi confianza en Dios tiene un propósito: llevarnos al reino de los cielos, a pesar de todo lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Esta iglesia se caracterizaba por esa obra de fe, por ese accionar de amor que tenían, ¿verdad? Ese trabajo de amor, ese esfuerzo como se esforzaban, y por esa esperanza gloriosa en el Rey de Reyes. 3 palabras que allí se mencionan. ¿Qué grupo de palabras en 1 Tesalonicenses 1, 1 al 3 es famoso por su uso en 1 Corintios 13? ¿Cuál de ellas tiene un énfasis importante en 1 Corintios y por qué? Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza son las 3 palabras clave. Y en 1 Corintios 13 el énfasis se hace en el amor. Y aquí en Tesalonicenses, fíjate, el apóstol Pablo resalta fe, amor y esperanza. En sus oraciones Pablo se concentra en la realidad, no en una espiritualidad frívola. La fe y el amor genuino producen mucho trabajo, y la esperanza requiere mucha paciencia. El énfasis está en la acción, no en ideas abstractas. El orden de fe, amor y esperanza varía en el Nuevo Testamento, pero la más importante está en último término en cada caso. Por ejemplo, en 1 Corintios 13 el énfasis es en el amor. El orden en el versículo 3 subraya la importancia para Pablo de los eventos de los últimos días en sus cartas a los tesalonicenses. Lo más importante en 1 Tesalonicenses, en esos primeros 3 versículos, es la esperanza gloriosa de Cristo Jesús. Pablo también está agradecido a Dios por cómo los tesalonicenses respondieron al Evangelio. Podemos encontrar esa misma palabra fe, esperanza, amor, fe, amor y esperanza en Colosenses 1, 4, 5, 1 Tesalonicenses 5, 8. Son evidencias externas de estas virtudes. Tiene fe. Pablo está hablando de la evidencia externa que esta iglesia tenía en cuanto a la práctica de la fe. El amor, Pablo está hablando del trabajo de amor, lo que se veía de la virtud del amor expresada por estos hermanos. Y lo mismo, la paciencia que tenían, el anhelo que expresaban y que impregnaba todo su trabajo en la esperanza gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, una oración de gratitud, una oración que prácticamente va del versículo 1 hasta el 10, y que en estas primeras 3 partes estamos viendo las cosas que Pablo admira, por las cuales ora al ver esta iglesia cómo subsiste en medio de tantas dificultades. Dios os escogió. 1 Tesalonicenses 1:4, lección 4, lunes 23 de julio. En 1 Tesalonicenses 1:4 dice: ¿qué significa que Dios nos escogió? ¿Significa eso que no tenemos realmente la posibilidad de escoger? Por otro lado, ¿significa esto que alguien que no es elegido por Dios no puede tener la salvación aunque la quiera? El versículo 4 continúa la larga oración que Pablo comenzó en el versículo 2 con damos gracias siempre, damos siempre gracias. Una de las razones por las que Pablo agradece a Dios es que él sabe que Dios ha elegido a los tesalonicenses. A veces entonces se van al extremo, como dice aquí, algunos cristianos han llevado a un extremo esta idea de ser elegidos. Quieren alejar
al creyente de concentrarse en el estilo de vida o la conducta, ¿no? Usted está elegido, no importa lo que usted haga. En cambio, enseñan que nuestra salvación depende de la elección que hace Dios en lugar de hacerla nosotros. O sea, Dios nos eligió y como autómata nosotros vamos para el cielo, sea como sea. Esta enseñanza también puede conducir a la idea de que la gracia de Dios es solo para unos pocos y que una vez salva, una persona no puede elegir perderse. Una vez salvo, como diríamos, siempre salvo, que el concepto de muchos hermanos evangélicos era totalmente falso. Cuando Pablo dice aquí que Dios os escogió, ¿verdad? Dios le dio el privilegio de que este evangelio llegara y ellos escogieran. A toditos Dios nos ha escogido para que seamos salvos. Vamos a leer más adelante algunos versículos. Y para descartar la idea que cuando dice Dios nos escogió, que significa que es algo de una vez y para siempre, que ellos no tienen posibilidad de perderse porque ya Dios los escogió. Somos salvos y una vez salvos ya no tenemos más oportunidad de que podamos perdernos. Si fuese así, Pablo no le advirtiera en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea, oiga bien, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea, fueron elegidos, pero podían separarse si así lo elegían. Que el diablo los tentara y de repente cayeran en la tentación y el trabajo entonces que hizo el apóstol con sus colaboradores fuera en vano. O sea que fueron elegidos, pero había la posibilidad de perder esa elección por decisión propia. El mismo apóstol Pablo lo está diciendo aquí, ¿verdad? 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Por lo tanto no se puede tomar el hecho que Dios los escogió, y verdad, Pablo está feliz porque Dios los escogió, que los escogió y ya están listos, se van para el cielo, pase lo que pase. No. En esto, todito hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo. El deseo de Dios es que nadie se pierda, pero tú decides y yo decido echar mano de ese privilegio que Dios nos regala. ¿De qué forma los textos siguientes nos ayudan a comprender que la salvación es por nuestra propia elección? Por ejemplo, en Josué 24:15 dice, escogeos hoy a quien sirváis. Es una elección de nosotros. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 4, Dios dice, nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. ¿Cuántos quiere Dios que sean salvos? Todos los hombres. ¿Recuerda de San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Todo aquel, sin excepción, que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Correcto, vida eterna. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cristo llama, el Espíritu Santo nos habla, pero es nuestra elección. La fe es imposible sin el poder de Dios que nos atrae. No obstante, en definitiva, Dios permite que los seres humanos tomen sus propias decisiones con respecto a Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Todos hemos sido elegidos para tener salvación. Que algunos no sean salvos, no reclamarán la salvación para sí mismos. Refleja su elección, no la de Dios. La elección de Dios es que toda la humanidad sea salva. Como Pablo dice en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que mucho cuidado, ¿verdad? Cuando en 1 Tesalonicenses 1:4 nos habla de que Dios los escogió a ellos. No es la base para, como dicen aquí la lección, que algunas tendencias toman como para decir, una vez escogido por Dios, ya nada nos separa de Dios. Ya lo que vamos directo para el cielo, no importa la conducta, lo que sea, no, ya Dios somos elegidos y listo. No, eso es concepto que no proviene del cielo, proviene de Satanás. La elección es nuestra y el deseo de Dios es que nadie se pierda.
Entonces, qué bonito, ¿verdad? Otra de las cosas que incluye Pablo en la oración es que él está feliz. Él está feliz porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos cómo Dios os ha elegido. Conocemos, diríamos, haciendo un repaso de vuestra fe, de vuestras obras de fe, de vuestro trabajo de amor y de la constancia en la esperanza de nuestro Salvador Jesucristo. Y también nos regocijamos, diría Pablo, parafraseando, ¿verdad?, de la elección que Dios ha hecho de ustedes. Es maravilloso, ¿verdad?, por todo lo que implica esta oración maravillosa del apóstol Pablo. Certidumbre en Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, martes 24, dice: ¿cómo obtenemos la certeza de que estamos bien con Dios? ¿Qué tres evidencias en la vida de los tesalonicenses le indicaban a Pablo que estaban bien con Dios? 1 Tesalonicenses 1:5 dice la palabra: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. El versículo 5 comienza: pues, aquí Pablo da la razón de su convicción de que los tesalonicenses eran elegidos por Dios. Versículo 4. También da razones por las que sus oraciones están tan llenas de gratitud. Versículo 2. Pablo se regocijó por la evidencia de que ellos respondieron a Dios y que Él los aprobó. Pablo comienza el versículo con gozo por un signo visible de la posición de los tesalonicenses ante Dios. Su aceptación del Evangelio no era solo un asentimiento mental a la doctrina. Sus vidas diarias mostraban la presencia y el poder de Dios. En la vida de la iglesia sucedían cosas que solo podían explicarse con intervención divina. Oraciones eran contestadas y vidas cambiadas. La realidad de su fe se manifestaba en sus obras. Esta primera pregunta, ¿verdad?, cuando dice ¿cómo obtenemos la certeza de que estamos bien con Dios? De acuerdo a los versículos anteriores, dice: por los frutos que damos. Y para dar esos frutos, Pablo da la razón: que el evangelio que les anunció fue más que palabra, fue con poder del Espíritu Santo. Pablo está observando. No son ellos que están diciendo yo estoy bien por esto y esto y esto. O sea, la pregunta hubiera sido mejor redactada. O sea, ¿qué observó Pablo que le daba evidencia a él? Que lo dice allí, pero como dice aplicándoselo a uno, era ¿cómo sé yo que estoy actuando, que yo me estoy que yo estoy bien con Dios? Es muy diferente. Pablo observaba en ellos un gran trabajo, como lo leíamos en los versículos anteriores, ¿verdad? La obra de la fe de esta gente, el trabajo del amor que tenían y de la constancia en la esperanza en el glorioso advenimiento de Cristo. Se veía eso, más que teoría, más que decirlo, se veía. Y como dice el Pablo, ¿verdad?, en el versículo 4, porque conocemos, el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Se veía la manifestación del poder en señales, en milagros, y también en ¿qué? En el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, certeza, seguridad, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, que transmitieron un evangelio práctico los maestros, y los discípulos entonces dieron, o sea, los seguidores de Tesalónica, los imitadores de Pablo, dieron fruto, ¿verdad?, en fe, en amor, en esperanza. Esto le daba la certidumbre a Pablo que por haberse predicado ese evangelio con poder, que se veía que había poder en esos hombres, se veía la presencia del Espíritu Santo a través de la vida de estos hombres, Pablo podía concluir que el evangelio no solamente fue de palabras, sino que afectó el poder y la presencia del Espíritu Santo en esas obras de fe, en ese trabajo de amor, en esa constancia en la esperanza gloriosa de la venida de Cristo. Y por eso decía con autoridad, pues, ¿no?, ustedes han sido elegidos por Dios para la gran obra de la salvación.
¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo está presente y es real en nuestra vida y en la iglesia? Por sus frutos los conoceréis, como dice la palabra. El fruto del Espíritu es la evidencia de que Dios obra. Cosas como el amor, el gozo y la paz solo se pueden simular por un tiempo breve. Pero en el estrés diario de las relaciones dentro de la iglesia, lo genuino finalmente se diferencia de lo falso. Interesante esa parte que dice el folleto en la parte del martes, este párrafo. Mientras todo esté en paz, todas estas virtudes maravillosas, bueno, tenemos la mejor puntuación. Pero como dice aquí, pero en el estrés diario de las relaciones dentro de la iglesia, lo genuino finalmente se diferencia de lo falso. Cuando el Espíritu Santo es una presencia viviente, las cosas que no son naturales para los humanos pecaminosos comienzan a serlo. Los cristianos actúan con gracia y bondad, cosas que no harían antes. Pablo vio mucha evidencia de que los tesalonicenses se habían transformado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Para Pablo, la evidencia final de que Dios había elegido a los tesalonicenses era su profunda certeza interior de que el Evangelio era verdadero y que Dios era real en sus vidas. Cuando él ve ese trabajo, esa obra de la fe, ese trabajo de vuestro amor, esa esperanza, Pablo se da cuenta de que el Evangelio es verdadero, que el Evangelio es poderoso, ¿verdad? Y que realmente hay un cambio en su vida por el poder de Dios. Aunque tales convicciones no son verdaderas en cada caso, una certidumbre firme de que estamos bien con Dios acompaña al Evangelio genuino. Dice aquí el párrafo, el último párrafo. Es interesante, pero en la medida que uno crece en estas cosas divinas, usted nunca va a sentirse, dice Elena White, impecable, sin pecado. Ya lo alcancé, como decía Pablo. No es que lo haya alcanzado, sino que prosigo el blanco de la perfección de Jesús. Esa es la actitud. Ningún profeta, ningún apóstol llegó a decir: ya soy impecable, no cometo pecado, estoy exento de pecado, estoy perfectamente bien con Dios. O sea, eso no se maneja. Cada vez que uno se acerca a Dios, uno se siente más indigno, necesitado de su gracia, indigno al ver cuánto a uno le falta, cuánto uno ruge en uno la debilidad, y uno necesita todos los días, como decía Pablo, cada día muero. Y si cada día estoy muriendo a las tendencias humanas, a la naturaleza humana caída, esa es la santificación. No puedo jactarme de decir ya soy salvo, estoy bien perfectamente con Dios. O sea, el sentirse bien con Dios es sentirse perdonado. El sentirse bien con Dios implica que uno se humilla delante de Él, y uno clama por esta transformación todos los días que tiene que producir en tu vida, en mi vida. No es algo estático, estoy bien. Estático en el sentido, no hay una meta más allá de la que estoy viviendo en este momento. Ya lo alcancé, estoy bien. Nunca se puede decir ese término. Estar bien en el sentido de la impecabilidad. Óigaseme bien, la impecabilidad. Estoy bien, me siento sin pecado, me siento sin debilidades. Eso es absurdo. Pero si podemos sentirnos bien en que hemos sido rescatados del mundo, en que el Espíritu Santo está obrando nuestra obra de transformación, en que el Espíritu Santo nos está haciendo ver nuestras debilidades a través de las pruebas, del sufrimiento, la tribulación, y eso nos permite clamar a Dios para ser regenerado. Me siento bien cuando puedo ver la necesidad que tengo de Cristo, cuando puedo sentir en mi corazón que requiero el poder transformador de la gracia de Dios, porque eso me augura un éxito, me augura que todos los días usted y yo podemos ir reflejando la imagen de Cristo Jesús. Pero eso no es estático,
eso es evolutivo, eso es creciente, eso es dinámico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Elena White, en palabras de Vía Gran Maestro, lo expresa. Pedro era uno de los que más daba a entender que ya él estaba salvo, que él estaba muy bien. Por eso a ningún hermano que por primera vez entra en la iglesia le puede enseñar esos conceptos de que ya está salvo, ya, ok, ha sido salvado del mundo. Pero como dice el Evangelio de San Mateo 24, el que persevere hasta el fin, tiene que perseverar hasta el fin, será salvo. Hemos sido salvados del mundo para ser salvos, entendiendo esta última palabra, para entrar a la presencia divina en el regreso triunfal cuando Cristo venga en esta tierra. Por eso, bíblicamente, Pablo ve el fruto de estos hermanos en Tesalónica y se da cuenta de que estos hermanos, el fruto que están dando, el evangelio que les predicó es verdadero, es poderoso, está lleno de Dios. No fue en vano las palabras, más que palabras, el poder, los milagros, lo poderoso de su palabra, el Espíritu Santo, cómo los utilizaba. Se ve que el esfuerzo ha sido bendecido. Una iglesia con fe, con amor, con esperanza, evidencia eterna de estas cosas que estoy diciendo, de esta virtud de fe, amor y esperanza. Pablo las veía en ellos. Por eso oraba a Dios y le daba gracias a Dios, porque eran prácticos, no era pura teoría. Se veía lo bonito de lo que era la acción del Espíritu Santo en la vida de esta iglesia. Por eso dice, muy fácil en teoría hablar de fe y amor y esperanza, pero en el estrés de la vida diaria, lo falso se diferencia de lo genuino de lo falso. El que no está arraigado en Cristo, hermano, la fe la puede perder en un ratico, en una discusión, en una situación compleja. El amor se le puede ir en cualquier desaliento, en cualquier situación amarga que le toque pasar. Y la esperanza se le puede venir al suelo ante un fracaso, ante cualquier situación que no responda a sus expectativas. Mientras que el que está sembrado en Dios, hermano, todas las cosas es para bien. Está siempre gozoso, como también dice 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Da gracias a Dios en todo. Para esas tres cositas decirlas, hay que estar bien sembrado. No hay coyuntura, circunstancia que nos pueda apartar del amor de Dios, para practicarlo, para expresarlo. No es un concepto, es una vivencia. Por eso que, como dice Elena White en palabras de Gran Maestro, ¿verdad? Las crisis revelan el carácter. De otra forma, cuando no hay crisis no se revela de qué estamos hechos. Es cuando hay crisis, cuando hay dificultades, ahí se ve cuánto tú y yo estamos reflejando a Cristo Jesús. Cuánto tú y yo nos falta, cuánto tú y yo hay de debilidad en nuestra vida. Aparte del día miércoles 25 de julio, hacer lo que Pablo haría. 1 Tesalonicenses 6 y 7. ¿Cuál es el mensaje de Pablo aquí? ¿Cómo entendemos esto? Ya que Cristo es nuestro ejemplo máximo. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 y 7. Dice la palabra: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El apóstol sigue dando gracias a Dios ahora porque recibieron la palabra en medio de la gran tribulación, y segundo, con gozo del Espíritu Santo, y que ellos en eso, también ellos, a Pablo les tocó duro la tribulación, se siente imitado por ellos. Vamos a leer un poquito lo que dice el folleto. La mayoría de las traducciones no lo muestra, pero en el versículo 6 Pablo sigue la misma oración que comenzó en el versículo 2 y continúa hasta el versículo 10. El tema principal de esta larga oración es la lista de razones que tiene Pablo para dar gracias que presenta en sus oraciones. El versículo 6 y 7 añaden dos elementos a esos agradecimientos sobre el pues,
que está al comienzo del versículo 5. Pablo da gracia, en el versículo 2, pues, versículo 5, los tesalonicenses han imitado a Pablo y a sus colegas y son un ejemplo para imitar. A menudo avisamos a la gente que es peligroso imitar a otros fuera de Cristo. Esto es cierto, porque, sigue diciendo el folleto, la parte del día miércoles, porque aún las mejores personas fallan alguna vez. Sin embargo, la gente se necesita mutuamente para consejo y ayuda al resolver problemas en momentos difíciles. ¿Quién no ha experimentado la bendición de un buen consejo y ejemplo? Además, nos guste o no, cuando somos líderes en la iglesia, la gente nos imitará. Cuán importante es que como cristianos veteranos de experiencia, en otras palabras, vivamos lo que predicamos y seamos modelo de lo que decimos. Pablo también indicó un par de salvaguardias. Primero, la imitación, el versículo 6. Sigue a la recepción. El foco principal de los tesalonicenses era recibir la palabra de Dios y aplicarla en su vida por medio del Espíritu Santo. Segundo, Pablo los dirige al Señor como el modelo principal. Lo que hizo Jesús es un modelo mucho más seguro que el que aún Pablo podría dar. Después de todo, Pablo no tenía ninguna ilusión acerca de sí mismo o de su carácter. Ahora Pablo apoya el deseo de ellos de imitarlo a él como su maestro y mentor, y también llegar a ser modelos ellos mismos, dignos de ser imitados. En este caso, ellos querían ser modelos en cuanto a tener gozo en el sufrimiento. El sufrimiento nos hace o mejores o amargados. En el contexto del Evangelio y del poder del Espíritu Santo, ellos descubrieron el gozo sobrenatural en el sufrimiento, así como Pablo y Silas lo habían experimentado antes, en Hechos 16, 22, 25. O sea, Pablo veía que lo imitaban a él, pues, en cuanto a la manera como sufrieron los apóstoles, él mismo allí con Silas, en Hechos 16, como ellos también les tocó lo mismo, pero como si estuvieran imitando al apóstol Pablo. Y como dice que el folleto, ¿verdad? Guste o no nos guste, si usted asume una responsabilidad, Dios lo pone en una responsabilidad y usted la asume dentro de la iglesia, la gente, muchos buscarán imitarlo. Y guste o no le guste, nos toca dar el mejor testimonio para honra y gloria del cielo. Hay otros textos, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo habla de esto mismo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11.1. 1 Corintios 11.1 dice la palabra revelada, y le voy a leer lo que dice el comentario bíblico acerca de esto. 11.1: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Interesante lo que dice aquí, muy parecido a lo que dice Tesalonicenses, ¿verdad? De que se imitaran a él, al apóstol Pablo, pero resaltaba la parte del Señor, como dice aquí, ¿verdad? Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. 1 Tesalonicenses 1.6. Y del Señor. Recuerden que primero ellos fueron sembrados en Dios. Los tesalonicenses estaban enfocados en Dios, por ese evangelio tremendo que les llegó, por esa certidumbre de que el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Entonces habían visto al modelo Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo les hace ver, ¿verdad?, la manera como ellos en la carta de los tesalonicenses. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, no perdiendo de vista de nosotros y del Señor. Entonces, en 1 Corintios 11.1 nos encontramos con una aseveración similar. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo Jesús. 1 Corintios 4.16. También nos encontramos con una expresión similar. Dice la palabra, tomando el 15: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús
yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Miren lo que implica el Evangelio. Filipenses 3:17. Podemos conseguir otra cita que nos habla de esto que estoy comentando. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, que ellos eran como un punto de referencia. Mírenlo como están portando los demás. Será igual como nosotros les hemos dado ejemplo. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7 dice, 2 Tesalonicenses 3:7, 2 Tesalonicenses 3:7. Vamos a leer lo que dice la palabra inspirada. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, no solamente él, sino los que andaban con él. Permítame leer un poquito el comentario bíblico. Comentario bíblico de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Imitadores, del griego mimetes, imitador. Mimo, de ahí mímica. Este versículo constituye más adecuadamente la conclusión del capítulo 10 que la introducción del capítulo 11. Al pedirles a los corintios que renunciaran a sus deseos y placeres porque otros podrían entender mal sus motivos, Pablo solo les estaba exigiendo lo que él mismo hacía. Primero les había mostrado con su propio ejemplo cómo debían conducirse en relación con la voluntad de Dios. Y después, con las palabras de este versículo, termina su presentación del asunto de comer carnes ofrecidas a los ídolos y de participar en los festines de la idolatría. Dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Como yo. Dice, cada ministro del Evangelio, hermano, oiga, cada ministro del Evangelio de Jesucristo debiera poder exhortar a sus oyentes para que imiten su ejemplo en seguir al Maestro. ¿Oyó lo que dije? Lo vuelvo a leer. Cada ministro del Evangelio, y cada miembro es un ministro, ¿verdad? Lo vimos en la lección anterior. Cada ministro del Evangelio de Jesucristo debiera poder exhortar a sus oyentes para que imiten su ejemplo en seguir al Maestro. Como yo sigo al Maestro, imítenme a mí. Sigan mi ejemplo como yo imito al Maestro. Hermano, tú y yo podemos decir eso. Usted, pastor, usted, anciano, usted, hermano, hermana. No es que Pablo lo decía, no es que imítenme a mí y a los nuestros. Eso quedó allá hace 2000 años atrás. Sigamos leyendo. Si no lo puede hacer, mira lo que dice el comentario. Si usted y yo no podemos exhortar a los oyentes para que imiten nuestro ejemplo en seguir al Maestro, si no lo puede hacer, dice el comentario bíblico de 1 Corintios 11:1, es imprescindible que escudriñe su propio corazón y le ruegue a Dios que pueda vivir para el Señor en todo respecto y no para sí mismo. Pablo hizo de Cristo su modelo y tenía autoridad para exhortar a los corintios a que siguieran su ejemplo. Cristo es el gran ejemplo para todos los hombres y los cristianos deben acudir a Él en busca de dirección y aceptar solo lo que esté en completa armonía con sus enseñanzas y su ejemplo. Entonces, hermano, no quedó solamente para Pablo, sino que un ejemplo para cada uno de nosotros poder decir estas palabras. Si no, como dice el comentario, revisémonos, porque como que no estamos haciendo las cosas como deben ser. Es clara
¿verdad? La exhortación que se nos hace. Por eso Pablo se los dice a ellos, pues, y luego en la segunda carta se los vuelve a repetir. O sea, ellos son ejemplos, y en Corintios también, como lo acabo de leer, Pablo, lo que Pablo habla lo vive. Y atreverse a decir que como él sigue al maestro y los que andan con él también siguen al maestro, los demás que están ellos enseñando, aprendan de ellos, imítenlo a ellos, como ellos imitan a Cristo. Hermano, es tremendo lo que estos hombres vivían. Y como hoy en día esto se ha trastocado. Esos fueron ellos. Para nosotros la cosa es más liviana. No, el ejemplo es Cristo, el ejemplo no soy yo. Imiten a Cristo, a mí no, porque yo tengo muchos defectos. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando nosotros? Pues no es que uno no tenga defectos, pero uno tiene que llegar a esta experiencia, ¿verdad? De que con estas debilidades que tú tienes y yo tengo están siendo transformadas, corregidas, para que la gente podamos exhortarlo, ¿verdad? Que así como uno sigue al maestro, ellos tengan confianza también de seguir al maestro. Porque si el maestro, el líder que está allí, es puro bla bla, sí, Cristo es muy bueno, y tenemos que ser respetuosos, y tenemos que ser honestos. Resulta que ni soy honesto ni soy respetuoso. ¿Cómo ese evangelio se va a predicar así? Por eso el comentario nos exhorta, ¿verdad? Tenemos que tener moral. Tenemos que vivir lo que practicamos. Y eso es lo que veía Pablo en esa iglesia tesalónica. Y daba gracia y alababa a Dios. ¿Cómo están los líderes en tu iglesia? ¿Cómo estás tú? Pues no lo veamos los demás. No, tú y yo, ¿cómo estamos nosotros? Hacer lo que Pablo haría. Más evidencia de fe. La oración termina, capítulo 1, versículo 8-10 de primera de Tesalonicenses. Mire cómo dice la palabra inspirada. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. De ustedes se dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos, dice el versículo 9 de 1 Tesalonicenses, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así termina esta oración maravillosa, así termina el capítulo 1 que estudiamos en esta lección cuarta de este trimestre. Dice, quiero decirle que Macedonia y Acaya eran dos provincias en que fue dividida Grecia cuando quedó bajo el dominio del imperio de Roma en el año 146 a.C. Comentario bíblico adventista. Estamos hablando del segundo viaje de Pablo y su penetración a Europa. Recuerda que Filipo era la primera ciudad de Macedonia en Hechos 16, ¿verdad? Y Tesalónica era la capital de Macedonia. En el Hechos de los Apóstoles, página 198, dice que Corinto, ¿verdad?, pertenecía también a Grecia. Pablo en Grecia. Pablo continúa la oración, comenzada en el versículo 2, diciendo, ¿cómo sabe que los tesalonicenses son un modelo para los otros creyentes en Macedonia, región donde estaba Tesalónica, y Acaya, donde se hallaba Corinto? Y estamos hablando de Grecia. Ellos eran un modelo de esfuerzo evangelizador, digno de imitar, digno de copiar, pero no, la iglesia, los hermanos allá de Tesalónica son dignos de imitar. Imitémoslo. Cada uno era digno. Ellos podían decir, ustedes sigan el ejemplo que nosotros damos en lo que es evangelizar, en lo que es la vida de Cristo Jesús, como nosotros seguimos a Cristo. Pueden ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Gracias a ellos las palabras de Dios se habían difundido en ambas provincias y más allá. Pablo también los consideró un modelo de fe por recibirlos a él y al evangelio. Estaban dispuestos a ser enseñados y a hacer cambios radicales en su vida, como abandonar los ídolos y otras formas populares de adoración. La comunicación era rápida en el antiguo mundo romano. También la gente quería vivir a la altura de la experiencia de otro. La alabanza contenida contenía una expectativa implícita. Al alabar su fe, Pablo los animaba a crecer más todavía en esa fe. La conversión de ellos era singular. Oigan esto, como ex paganos idólatras, habían vencido dos barreras. En primer lugar, el mensaje de locura acerca de un hombre
que había muerto y volvió a la vida. Y el segundo hecho era un mensaje judío. Muchos gentiles tal vez se rieron cuando oyeron el mensaje cristiano. Los tesalonicenses no lo hicieron, sino que reordenaron sus vidas a la luz de los evangelios. Los creyentes de tesalonicenses, dice la parte del jueves, eran verdaderos misioneros. Sus corazones ardían de celo por el Salvador, que los había librado del temor y de la ira venidera. Por la gracia de Cristo se habían producido una maravillosa transformación en su vida, y la palabra del Señor, transmitida por medio de ellos, iba acompañada de poder. Las verdades presentadas ganaban corazones y se añadían nuevas almas a los creyentes. Hechos de los Apóstoles, en esta versión, página 211. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo estos hombres fueron transformados. 3 semanas que Pablo solamente durante Tesalónica, cómo esta iglesia creció en poder y atendida por estos otros ministros que trabajaban con Pablo, ¿verdad? Con Timoteo, Silas, el mismo Silvano, el mismo nombre Silas, el mismo nombre Silvano. Allí estaban estos hombres fortaleciendo la fe de esta iglesia, una iglesia que se va a constituir en esa Grecia, ¿verdad? En esas 2 provincias principales de Grecia, Macedonia y Acaya, ya está siendo penetrada por ese evangelio tremendo, grande de Jesucristo. En la primera parte que dice aquí el jueves, el primer lugar, la conversión de ellos era singular. Como paganos idólatras habían vencido 2 barreras en la parte del jueves, en el 5º párrafo. La primera barrera era el mensaje de locura acerca de un hombre que había muerto y volvió a la vida. No solamente esa era la locura, el que está escribiendo el folleto allí, sino que lo leíamos en estos días en las lecciones anteriores. Página 199, Hechos de los Apóstoles, una de las versiones del capítulo 24, Corinto. Jesús, a quien Pablo estaba por presentar ante los griegos de Corinto como el Cristo, era un judío de humilde origen, criado en una ciudad proverbial por su iniquidad. Había sido rechazado por su propia nación y crucificado al fin como un malhechor. Los griegos creían que se necesitaba elevar al género humano, pero consideraban el estudio de la filosofía y de la ciencia como el único medio capaz de lograr la verdadera elevación y honor. ¿Se da cuenta el griego lo que pensaba? La única manera de elevar a la humanidad, la única manera de colocar al hombre en un nivel superior, ¿verdad?, capaz de lograr una verdadera elevación y honor, era a través de la filosofía, era a través de la ciencia. ¿Podría Pablo, dice Hechos de los Apóstoles, de Elena White, página 199, podría Pablo inducirlos a creer que la fe en el poder de este oscuro judío elevaría y ennoblecería toda facultad del ser humano? En el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagradas asociaciones, dice la página 199. Pero en los días de Pablo la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. El ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Por eso los griegos decían, eso es locura. Un judío lo mataron en una cruz, nació lo más humilde posible, en un lugar despreciable, y viene este predicador a decir que este hombre va a elevar a la humanidad, es el salvador de la humanidad. ¿Ah? Es lo que es un loco. ¿Entienden por qué para los griegos era locura? La cruz, Cristo, la cruz era símbolo de terror, era símbolo de castigo, era símbolo de aberración. Quien murió en la cruz era lo peor de la sociedad, y que el peor que muere en esa cruz, llamado Jesús, venga a ser ahora el que va a restaurar la humanidad, el salvador de la humanidad. No. Para los griegos tendría que ser un hombre muy sabio, porque la filosofía y la ciencia era lo único que podía ennoblecer, elevar el nivel cultural, elevarla a la humanidad. Con razón, para los griegos era locura, y así lo dijo Pablo. Sin embargo, allí en Tesalónica, eso era griego. Allí en Macedonia y Acaya, eso eran griegos. Y cómo el evangelio
logró penetrar a pesar de esa concepción cultural que tenían estos amigos, estos paganos, estos idólatras. ¿Te acuerdas de Atenas, en el Areópago? Bueno, el evangelio penetró en ese lugar, no por teoría, no por charlas, sino que entró con poder, con milagros, con hechos asombrosos y con la presencia del Espíritu Santo. Se veían estos predicadores en Pablo, en Silas, en Timoteo, y en Pablo como líder, que estaba allí principal. Se veía que era un hombre transformado, y tuvo el privilegio de ver también a esa iglesia, hombres y mujeres que siguieron su ejemplo, transformándose en imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y esto se difundió por toda Acaya, por toda Macedonia. Pudiéramos decir, esto se difundió por toda Grecia. Y llegaba la noticia de la manera como estos hombres habían sido transformados. Aun cuando el mensaje, como dicen en la segunda barrera, ¿verdad? Cuando dice el hecho de que era un mensaje judío y no era que nacía de Grecia, era una barrera. Sin embargo, los judíos que estaban allí y los gentiles que estaban allí aceptaron ese mensaje. Hermano, no importa la cultura, no importa como sea la sociedad donde tú y yo me muevo, lo importante es que estemos llenos del Espíritu, de poder, hermano, para que este evangelio llegue a toda tribu, nación, raza y lengua. No tanto erudismo, lo que se requiere es que nos humillemos, que todos los días podamos sentir que ahora es que necesitamos el poder regenerador del Espíritu. Eso es lo que nos hace sentir bien con Dios. Cada vez que veamos nuestra debilidad a través de una tribulación, de una circunstancia compleja, darle gracias a Dios, porque es un medio de purificación, es un medio de ser talado, es un medio de ser limpiado, como dice 1 Corintios 9. Someto mi cuerpo a disciplina, ¿verdad? Y no dando golpes al aire, sino que le pido a Dios que me ayude a someter, a morir todos los días a la naturaleza caída, para que viva Cristo en mí y en ti. Solo así los que se han probado como oro afinado en fuego, primeramente Dios recibiremos el sello de Dios, que va a ser muy pronto. Que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muere en la cruz a los deseos y pasiones perversas que hemos adquirido en este mundo, y sigamos a Cristo Jesús. Solamente a la gente ver un ejemplo que va más allá de un televisor o de una radio. Lo que hacemos es captar, pero ver por testimonio. El evangelio se terminará por testimonio. Por eso que en toda nación, tribu y lengua tienen que ver, no la imagen de un televisor, que puede ser la primera de cambio, no las ondas hercianas de un radio, no la lectura de una revista, de un libro. Más allá de eso, la gente tiene que ver el testimonio, como dice Mateo 24, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá, ¿qué, hermano? El fin. La gente tiene que ver la práctica, la gente tiene que ver que lo que hablamos somos. Cristo era la verdad, por eso predicaba la verdad. Él predicaba la verdad, pero él era la verdad. Dios nos bendiga, Dios nos dé fuerza y Dios se gloríe en ti y en mí, iglesia, como Pablo se gloriaba en la experiencia de estos hermanos en las primeras de cambio, en ese capítulo 1, por su trabajo de fe, por su esfuerzo de amor y por la esperanza en el pronto regreso de Cristo Jesús. Que Dios nos llene de esa experiencia. Dios les bendiga y Dios les guarde.